Hola a todos, soy Belisario y esto es Belitube. Bienvenidos de nuevo a la Península Oscura en Hearts of Iron 4. ¿Sabéis qué? Vamos a cortar directamente. Eh... No, no, no. No se ha podido. Más, me fastidia una cosa, es un desembarco que no avisa al juego con mensajito y sonidito. Entonces, eso es lo que más me fastidia. ¿Podría volver a un save anterior? Sí, pero no. Nada. Lo importante que era ver, la traducción está hecho. Entonces, vamos a darle otra oportunidad. Es que no voy a cambiar ni el título. O sea, se va a quedar así. Porque ya es... Que ya habéis visto que estaba a tope el país y ni aún así. No, continuar no. Me equivoco. Ah. Ah. Me gustaría no equivocarme. Pues eso. Pero que no hay... Que no hay donde coger. Entonces, vamos a hacer lo que dije que haríamos. Y vosotros dices muchas cosas, Bel, y yo ya lo sé. Entonces, vamos a ponerlo en fácil, vamos a ponernos a tope, pero vamos a elegir opciones de abajo. A ver, Kiria. Kiria Wall, ni me importa, no sé ni quiénes son. Equestria. April Fools entre Equestria y The New Order. Venga pues. River Federation. Nah. Northern War. No. New California. Open the Portal. Dreadflood. Faster, faster, faster. Por el emperador. Kaiser Katal, la suprema ruler del Katzenarlig Imperium. Ha empezado otra vez el ciclo. Solo que no se ha encontrado a sí misma en su querido planeta Fulusión. No sé qué país es. No sé si va a fastidiar algo, en el sentido de que el emperador y ella sean lo mismo. No lo sé. Vamos a ver. A ver, que no sigo, porque es que iba a ser Alemania en el 44, provincia tras provincia tras provincia. Poco nada de contenido. Estará en inglés, además. Tengo ganas de... Bueno. Master Loaders. Ay. Infraestructura. Todo para Skeleton Soldiers. Y me añades todas las que puedas. Bueno, lo típico para empezar. Lo que vamos a leer bastante en inglés. Anol Philo. Noticias han llegado de un extraño tal Philo ha aparecido en algún sitio de Abisinia. Se presenta como un veterano de las guerras del Rey de la Tormenta. Parece determinado a embarcarse en una campaña para tomar el poder de Abisinia y ya ha ganado numerosos apoyos a lo largo del país. Aunque no parece posible que lo consiga, no nos pasaría nada por estar mirándolos. O sea, es Abisinia. Quizás nos queramos preparar para el ser Wild Ride. Eso es una de las opciones en Stellaris. O sea, este Katzen... Bueno, los que hayáis visto las series con Stellaris sabréis ya quién es el Katzen. Básicamente es Hitler, pero en gato estelar. Entonces, es una crisis que añade... Una crisis de mitad de la partida que añade el mod de gigaestructuras, o que puede añadir el mod. Y bueno, básicamente puede ser o no pasar nada o ser súper determinante y bueno, y ganarte. Bueno, Rosa se despierta en su despacho hoy. O sea, Rosa se despertó en su despacho y aparentemente estaba leyendo algún libro
que encontró una sección olvidada de la biblioteca de Maze. Estos extraños tomos han sido una especie de obsesión para ella últimamente. Pero no solo para ella. Esta sección está plagada de un nuevo tipo de criatura que provoca el pensamiento. Y esto se ha vuelto un tema común de discusión entre los liches y los vampiros de la liga. Y han empezado a esparcir dudas. ¿Es el apocalipsis el verdadero destino de la liga? Rosa también ha sido una víctima de tales dudas. Así que ha tomado una decisión. Que es que si veis el árbol de focus, pues es esto. Entonces tenemos dos posibilidades. Bueno, tenemos dos. Vamos a hacer las dos. Luego te deja elegir. O sea, luego aparece otro árbol de focus dependiendo de lo que elijas. Tenemos el manifiesto antimortalidad. Realidad, individualidad, incluso el concepto de la vida murieron ayer. Eso dice la sociedad de los huesos. Es solo que el resto del mundo vive en su desilusión. No os preocupéis, todos pueden ser iluminados. Entonces vamos a tener aquí el... Aquí tenemos a la NCR. Recordemos. Está en aleatorio, que no... Bueno, habéis visto que no estaba seleccionado nada, así que... No es que vayamos a ver, por ejemplo, a Thorax. Pero puede. Puede que sí, puede que no. Eso es gallego. La mortalidad murió ayer. Ya ha pasado algún tiempo desde que Rosa se encontró con el liderazgo de la Sociedad de los Huesos, con los líderes. El concilio de liches. La había mirado. Ah, siempre, a ver. Parecía el mismo de siempre. Sus huesos y sus pocos trozos de carne. Bla, bla, bla. Pero algo era diferente. Se había ido el olor a pudredumbre. Los cuerpos de fallidos experimentos que llenan las habitaciones simplemente pudriéndose para ser de alimento de los ghouls más salvajes ya no estaban. Incluso los liches parecían diferentes. Extranjeros, extraños incluso. Estamos felices que hayas leído nuestros trabajos, pero no se pueden comparar con nuestro final, quizás, trabajo. Un libro le apareció delante de Rosa, el manifiesto antimortalidad. No era un largo trabajo, sino era bastante abstracto en ciertos aspectos, pero sus contenidos se la fascinaron mucho. Lo que el texto proponía es que el mismo objetivo de la destrucción del viejo mundo que la Dread League está buscando se puede reimaginar convirtiéndolo en una cruzada, convirtiéndolo de una mera cruzada contra la vida a una oda a la omnipresencia, muerte de la realidad y audacia para desafiar las leyes de lo proclamado divino. La más verdadera de todas las respuestas a esta cuestión que muchos habían levantado sobre el futuro de la magia, la carne y la sangre, vida y tecnología. Pues vale. Vivimos en un mundo donde la mortalidad es solo otra cadena que puede ser descartada y la juventud eterna, con toda su energía y audacia, alcanzada por muchos. Al menos ese es el argumento del Coven de la Sangre, que busca la subyugación del tiempo mismo. No sé qué inmortales. Me encanta, no sé qué inmortales. Me he traducido muy bien, ¿vale? Aquí puede que me reviente el imperio. Así de simple. La compré de Coldstream. Todo guay. Pam, pam. Sangrarán bajo nuestros colmillos. Uf, ¿cuánto texto en inglés?
Era un extraño e inesperado cambio de eventos. Bueno, bla bla bla. Fue más abajo y abajo, siguiendo lo que asumió. Era el liderazgo del joven de la sangre. Era otro... ya lo diré. Peón. Esbirro. En el gran juego de la eternamente joven, bla bla bla. Un trono, vampiro. Parecía joven. Como si acabara de entrar en la vida eterna. Pero la armadura carmesí que llevaba era antigua, marcada por el tiempo. Y aún así mi cuerpo y voluntad aguantan. El vampiro comentó como si estuviera leyendo los pensamientos de la potra. Vivimos en un sitio donde la muerte no tiene poder. Bla bla bla. Los liches, los ghouls, otras abominaciones, más allá del entendimiento. Anjet, de succumb. Vale, que se mueren. A ver, lo que te ofrecemos es verdadera inmortalidad. El maestría de la muerte en tiempo en sí mismo. Puedes mantener el fervor de los elementos primordiales. Contrarrestar. Bla bla bla. Básicamente ahora que hay que elegir. Ambos lados han mostrado argumentos e ideas bellas y capaces de cambiar el mundo en algo inspirador. Vale. Pero solo uno puede ser victorioso. Y ese... bla bla bla... Que van a hacer una batalla rap, básicamente. Pone. Batalla de Lyrics and Spirits. Eso es una batalla rap, mi pueblo. Uf. Bueno. No voy a leer todo eso. A ver. Bla bla bla, que están cantando. No, en serio, o sea, literalmente están cantando. El día que esto esté traducido. A ver, esto obviamente entiendo que no se va a traducir con ninguna prisa. Por las razones obvias de que no se debe ver. Bueno, el concierto y varios tal. Los shows. Alguna intervención de pequeños grupos. Bla bla bla. Nada ha llamado la atención de Rosa tanto como el concierto inicial. El show puesto por los negromantes era superior técnicamente en construcción de perfectas criaturas. Era más impresionante que siempre la armadura. Su canción era más... capturaba más los planes, la explicación de los planes. Y su objetivo era más grandioso. Por falta de un mejor término. Inmortalidad y subyugación de la debilidad primordial de las criaturas vivas. Pero algo faltaba. Ahora quizás los liches parecían demasiado refinados, contenidos en los cánones de la música quizás. Y hicieron algo que no quedaría mal en la propia Equestria. Vampiros otra vez. Es lo que está en la miniatura del vídeo. Vampiros. ¡Hala! Árbol de focus nuevo. En las puertas de la eternidad. Estamos en el... ante el mayor de los precipicios. Esos que dudan del poder y la verdad de nuestra causa futurista se arrollarán... se han arrollado al entender la fuerza y juventud eterna. El tiempo ha llegado para los vampiros, la verdadera criatura del futurismo, para darle forma a la liga y al mundo. Va a haber una boda, Dominance, Unresin Numbers of Midnight Aristocracy. Division por Battalion.
Vale, y nos añade dos tecnologías, no te voy a decir que no. Claro, lo que no ganamos es gente. Estoy esperando a ver si pasa aquí algo en Abisinia. ¿El emperador ha muerto? Ah, misterio. Guerra civil en Wingardia. ¿Cuántos días son? Ah. Glimpses of Immortality. Una de las pocas cosas que no han cambiado en Coven de la Sangre, después de que hayan sido iluminados, la iniciación de los vampiros se deshecha. Se encuentra más joven, por supuesto, mucho más joven que antes, más fuerte, más rápida, más capaz también. Pero su magia tampoco ha incrementado tanto. Y él, pues bueno, el ser inmortal tampoco cambia tanto las cosas como antes. Todo parece moverse a la misma velocidad que antes. Su mente no es mucho más diferente. Ha hecho un... O sea, se ha equivocado. O sea, ha abrazado el lado equivocado. Quizás hay algo mal con ella. Vale. Reino de medianoche. Toma ya. Entonces... vamos a artillería. Nos hemos saltado Puzzle Loaders, me parece bien. Cruising the Chains. Tengo que terminar Cruising the Chains. Y eso es ahí. Bueno, con nuestra nueva iluminación vemos la verdad. La Orden Arturiana no es el gran enemigo. No es el campeón de la antigüedad que está delante de nuestra victoria inevitable. Es una marioneta de papel. Apenas aguanta contra el viento. Entonces, velocidad de visión más 10%, desgaste menos 80%, desgaste invernal menos 100%, consumo de suministros menos 90%. ¡Toma ya! Y encima nos han dado una tecnología no visible, que tampoco sé lo que hacía. A ver, con la dominancia del número se incrementando en la aristocracia de la noche, seremos capaces de llevar más vampiros como unidades de soporte y líderes incluso entre nuestros ejércitos mortales. Ahora cada batallón de apoyo proporciona reducción de bajas y de experiencia. O sea, cada batallón de apoyo es médico, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Que no tenemos ninguno. Vale. Otra cuestión. Pero de momento me gustan los bonus. Los que se doblan ante nuestra voluntad. A ver. Quizás la Orden Arturiana, si fuera más listo, no se hubiera encontrado en la situación en la que en la que se volverán contra sus propios hermanos y hermanas. Que volverán sus propios hermanos y hermanas contra sus líneas. Pero ¿qué se puede esperar de un país liderado por gente sin espinas? Y viejos. Los inválidos espirituales de la Orden Arturiana han estado enviando expediciones, creyendo que como esas fuerzas menores podrían parar nuestra fuerza de avance. Vale. Bueno, nos darán Enchanted Tools. Tengo miedo de entrar de repente en guerra
Vamos a dividir ya el ejército. Que de repente, jaja, guerra. Silvanas. No deberíais consumir mucho. No debería haber muchos problemas de suministro. O sea, debería haberlos, pero no debería ser grave. O sea, casi podrían... Con un menos 90% deberían poder comer del suelo. ¿Sabes? Menos 89 de investigación. Ojito, cuidado. Guerra civil en Lost War. Como al imperio. ¡Oh! El imperio de la grifonidad. Han disparado a Torig. ¡No! Yo había puesto que esto era una guerra civil, ¿no? Pues Enchanted Tools. Ellos serán su propio mus. No sé qué es mus. El poder de la nación grifo. De la grifo no está en sus grandes guerreros, los caballeros. Bla bla bla. Que no importa cuántos lancen. Añade equipos de apoyo. Añade tecnología, división de caballeros. ¿Uno? Forjar una espada roja. Ataque de fuerzas especiales. Defensa de fuerzas especiales. Multiplicador de fuerzas especiales. ¿Vamos a tener fuerzas especiales? Ojito, cuidado. Ojito. Espera, ¿todas estas divisiones? Los chiles. Estos no son mis divisiones. Eso no son mis divisiones. Pero bueno, son bienvenidas. Por el reino de la medianoche. Mira cómo entrenan. Chu, chu, chu. Rompiendo las reglas. Fíjate, Elite and Development. Grid Wall Artillery, Pre-Industrial. Bueno, es Sword y Lanza contra Sword y Lanza. Pero ¿por qué? Has ignorado la belleza de la tecnología. Bueno, pues esto es una ayuda. Te voy a ser sincero. Tener tecnologías modernas. Tenemos rifles que no puede tener la orden arturiana por tiempo. Simplemente por tiempo. Muy bien. Básicamente, vamos a matarlos. ¿En cuántos días? En 35. Encima es que son focus rápidos. A ver, ¿qué tengo? Como 18 divisiones. Lo vamos a reventar, chaval. Claro, en plan de, oye, tú estabas investigando esto. Y yo ya lo sé. ¿No me han dejado? ¿Ves? Aquí hay un poquito de... desgaste, cero.
Sí, quizás no tienen la organización a tope por falta de suministros, pero no es grave. Termina la guerra civil de Priwen. Y a todo esto podemos tener caballeros. Lo que no tenemos es experiencia para ponerlos. ¿Ha reventado Equestria? Ha reventado Equestria. Futriosa en vez de furiosa. Ups. Y aquí está el emperador poco a poco. Aquí está la herejía. La reina. El poder de los lises ofrecido. Bla bla bla. Básicamente velocidad de división más 20%, casco de obra no central más 25%, casco de obra semanal 250, coste de líder militar menos 25, velocidad de investigación más 20, que sabemos que no será así, aumento de poder máximo y obtiene un evento. Los eventos siempre son bonitos. Rompemos líneas. Hay 20 divisiones avanzando. A ver, la belleza de la guerra. Compañía de magos. No hay nada mejor que la guerra. Despierta el alma y fortalece el cuerpo. Sea vivo o muerto. Es a través de la guerra que uno puede ver lo verdaderamente vivo o muerto. Y se lo mostraremos al mundo. Y a pesar de lo que dicen, somos los que estamos realmente vivos. Bueno, la ascensión. Supongo que convertirse en vampira. Es un dibujo. Un dibujo. O sea, me refiero, está hecho a papel. ¡Atacar! Bueno, si tomáis el final, genial. El problema es que hay caballeros bastante resistentes. A ver. Toma ya. Pero vamos. ¿Qué pedazo de unos son estos? El rey. El primero. A ver, aviones. Claro, si no podemos ganarles de una manera, lo haremos de otra. ¿Cómo se nota que la guerra es súper rápida en el sentido de que normalmente estamos mejor? Ir a Tarpean Rock directamente. A ver. El primero se vuelve disponible como jefe del ejército. Vamos a darle a el rey primero. El primero es una extraña contradicción. Su poder, incluso sus inclinaciones ilógicas, bla bla bla. Pero es lo que pasa cuando una criatura vive más allá del tiempo. Vale, ¿qué quiero? Guerra móvil. Vamos a la guerra móvil de toda la vida. Vamos la... O vamos quizás a apoyo disperso.
No, apoyo integrado, perdón. Hacer mejores las estas. Y luego shock y pavor. Es que me gusta mucho este lado. Le da mucho poder a la infantería. En realidad. Yo creo que hemos probado ya estos tres. Venga. Guerra móvil. Es que me sabe mal pillar guerra móvil. A ver, pero es que 15 de organización. Guerra móvil, venga. Y se rinden. Claro, digo, Al final habíamos tomado 10. In the end, it doesn't even matter. I have to choose to lose it all. ¿Podemos declarar guerras? No. No entiendo. El rey. Nosotros. Estamos más allá de mortalidad, más allá del tiempo, más allá de la salud mental. LOL. Muchas guerras por Equestria. La NCR ahí tranquilita. Guerras cambiantes tranquilitas. De momento. Y en Abisinia. Y no. Ya no es Abisinia, es Cacenatnia. Entonces. Por terminar el vídeo ya. El lore de. O lo dejamos... No, explico el lore el próximo día. No te preocupes. Voy a explicarlo ahora, pero no. Casi mejor dejamos de aquí. Industrial de guerra también. Vale. En teoría yo tengo por aquí un super mariscal. Primero. Pues muy bien. Pues sí, vamos a dejarlo aquí. Tras esto podemos valorar, tras este vídeo, podemos valorar mucho más la traducción, porque da mucha pereza leer según qué textos en inglés, ¿verdad? Así que pues nada, espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba, comentarios, Twitter, Facebook, Discord. Muchísimas gracias como siempre a los miembros del canal, porque son los que mantienen vivo este canal, o muerto o no muerto, no lo sé. Algo hacen con el canal. Y lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver. ¡Hasta luego!